oso unkigarria izan zen, eta badakit berarentzat orain unkigarria dela gogoratzea zeren, justo bera hil baino 3 aste edo 2 aste lehenago eman zion erreleboa eta esan zuen, bueno, nila gelditzen naiz 2. hilaran, eta zuk Jose Ramonekin jarraituko duzu proiektu honetatik tiratzen, eta bueno, alaxe ari da gurekin, eta horregatik eskerrak eman edizkiogu, eskatu diogu etortzeko, eta etorri da gure gana gaur topaketa hauetan. Justu orain dela 3 urte, hemen egin genuen sinposiuma, hemen zegoen Pere, hemen zegoen Bera, orain dela 2 urte egin genuen lehenengo topaketa, eta orain 2. topaketak. Mila psikologoa da, berak Bikoko Unibertsitatean psikologiako gradua eta magisteritzeko graduan irakaslea da, eta berak parte hartzen du aniztasunaren arretari buruzko ikerketa taldean, Bikoko Unibertsitatean, eta ikasketa kooperatiboan berak tesi batzuk zuzendu ditu, berak baditu publikazioak, eta batez ere gurekin dago gaur gure eskaerari erantzun bat emateko. Zein da eskaera hau? Planteatu diogu, bueno, ikasketa kooperatiba eta ebaluazioaren inguruko ikerketari buruz hitz egitea. Hain zuzen, tresnak, erronkak, zer dio ikerketak, guk eguneroko lanean ikusten duguna, berak perspektiba zabalago batekin eman diezagun. Eta gaia konplexoa da, eta bide luze bat dugu aurrean, baina orain arte ikusitakoa eta ikasitakoa azalduko digu era laburrean bere hitzaldian. Eta, bueno, berak aipatuko dizkigu ikasketa kooperatibaren 5 dimentsio, bereiziko ditu, eta dimentsio horietan baliagarriak diren tresnak eta prozedurak aipatuko dizkigu. Eta, bueno, batez ere hori guztia norabide batean. Begoñak esan duen bezala, beti ere ikasle guztien inklusioa eta bere kompetentzien garapena xedea izanik. Eta, y sin más, yo creo que ya te he contado lo que iba a contar aquí, no te lo traduzco, todos los demás ya lo han entendido, y yo creo que ya te hemos dejado un tiempo bastante escaso, pero ahí tenemos cosas que nos decía Pere, que yo creo que las tenemos presentes muchas veces en nuestros seminarios, que después de todo yo creo que resume muy bien la idea de que dime cómo educas y cómo enseñas y te diré qué buscas, enseñando y educando, y la idea de que una escuela para todos y todas, seas cuáles sean sus características personales, una escuela inclusiva que procure el máximo desarrollo de todo el alumnado. Y es un poco dentro de ese máximo desarrollo de todo el alumnado, en ese marco en el que nos va a hablar ella desde el punto de vista de la evaluación y el aprendizaje cooperativo. Tuya es la palabra, Mila. Espera, quitamos esto. ¿Sí? Bueno, Egunon, en primer lugar siento muchísimo no poder comunicar en euskera, algún día lo conseguiré, estoy en ello. Y en segundo lugar, pues bueno, agradecer muy sinceramente al equipo de Berritzegunes de Guipúzcoa el hecho de poder estar aquí hoy con todos ustedes, con todos vosotros, compartiendo un poquito todo el tema que es apasionante. Yo digo, siempre me toca bailar con la más compleja, pero también con la más guapa. Vamos a hablar un poco de la evaluación en contextos de aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Es la que más nos preocupa, o la que tenemos menos resuelta, o la que nos permite más recorrido de avance. Mirad, vamos a empezar con unas consideraciones previas, que son iniciales, que son muy obvias, que vais a pensar, madre mía, si ese es el nivel de la conferencia que hemos venido, pero que no por obvias dejan de ser muy relevantes, dejan de ser la base a partir de las cuales tomamos las decisiones. Mirad, lo primero es que la evaluación, como cualquier otro proceso de enseñanza y aprendizaje, como cualquier otro elemento, se tiene que planificar, se tiene que programar, es decir, tenemos que tomar decisiones en relación a la evaluación. ¿Sí? Siempre, al inicio de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, un momento, Irene, no te había visto, tenemos que tomar decisiones sobre evaluación. Otra cosa muy obvia, la evaluación va más allá de poner notas, de calificar, de acreditar. Es decir, la evaluación la podemos poner también al servicio mismo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, nos tiene que poder
dar pistas para mejorar los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje de nuestros alumnos, no únicamente para calificar. Esta es mi lema, es decir, si me quedo con alguna, es con esta. No podemos evaluar lo que no enseñamos. Y lo hacemos, yo la primera, lo hacemos. Pero no tendríamos que hacerlo, no podemos evaluar aquello que previamente no hemos enseñado. Luego os pondré ejemplos, nos quedaremos todos retrataditos. Otra muy importante, que es vinculada a la que acabamos de ver. Si somos conscientes que enseñamos algún contenido, algún aspecto, tenemos que ser capaces de evaluarlo, porque si no lo evaluamos, no lo podremos mejorar. Por tanto, si enseñamos algo, lo evaluamos. Y finalmente, tenemos que tomar decisiones muy importantes al inicio del proceso sobre qué podemos evaluar y, sobre todo, cómo lo evaluaremos, a partir de qué instrumentos, de qué elementos, de qué criterios tomaremos las decisiones sobre la evaluación. Estas son las previas que supongo que compartimos, que supongo que todos estaríamos de acuerdo, que las suscribiríamos y que por lo tanto nos permiten un punto de apoyo para empezar a hablar de lo que hoy nos ocupa, que es el tema de la evaluación en contextos de aprendizaje cooperativo. Yo he marcado, ya lo ha dicho Pedro, supongo que lo has dicho Pedro, yo he marcado como dos grandes objetivos en la sesión de hoy. Primero, marcar un poco las líneas o los principales avances que hemos ido realizando en relación a la evaluación en contextos de aprendizaje cooperativo. Y luego ver cómo estos avances nos permiten implicaciones directas en la práctica, que entiendo que es lo que estáis buscando vosotros o lo que os interesa más en este sentido. Pues iremos haciendo este recorrido. Primero señalar las líneas y luego ver las implicaciones. Mirad, esta diapositiva supongo que muchos la conocéis, por lo tanto no os va a venir nada nuevo. Para estructurar un poco la charla, me he basado en las 5 dimensiones, en los 5 aspectos, en los 5 focos sobre los cuales podemos tomar decisiones cuando hablamos de evaluación en contextos de aprendizaje cooperativo. ¿Esto significa que siempre tengo que evaluar estas 5 dimensiones o estos 5 aspectos? Ni mucho menos, nos volveríamos locos, ni mucho menos. Pero tengo 5 opciones sobre las cuales tomar decisiones en relación a la evaluación vinculada al aprendizaje cooperativo. Vamos a hacer un pequeño recorrido, señalarlas porque ya las conocéis, pero bueno, un pequeño recorrido sobre cuáles son estas 5 dimensiones o estos 5 focos. ¿Qué podemos evaluar? Podemos evaluar los contenidos que se han aprendido de manera cooperativa. ¿Sí? Es decir, yo puedo identificar en mi práctica habitual de aula contenidos que se aprenden de manera individual y contenidos que se aprenden de manera cooperativa. La primera opción es decidir que realizo un tipo de evaluación específica o no para los contenidos que se han aprendido de manera cooperativa. ¿Sí? Segundo foco, segundo aspecto, podemos evaluar actividades que se han realizado de manera cooperativa, ¿sí? Y por tanto lo que evaluaré será la actividad en sí que se ha llevado a cabo mediante una estructura cooperativa. El tercer foco, el tercer aspecto, tiene que ver con la evaluación de las estructuras aplicadas. Es tan simple como decir, quiero garantizar que realmente la estructura que se aplica se lleva a cabo de manera efectiva y tal y como se espera, y por tanto lo que hago es fijar la evaluación en la estructura en sí, en ver si realmente propicia lo que buscamos, la participación equitativa y la interacción simultánea entre los alumnos. ¿Sí? Cuarto foco. Este es el más polémico. Tengo unas ganas de llegar. ¿Por qué? Porque es qué decisiones tomamos en la evaluación cuando realizan algo todos juntos. Es decir, cuando habitualmente generamos un único producto final grupal. ¿Sí? Y finalmente, yo diría, es la esencia del programa, es cómo evaluar o qué decisiones debemos tomar cuando evaluamos la competencia propiamente de aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Pues tenemos un poco el panorama del recorrido que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es para cada una de estas dimensiones o de estos focos, vamos a ver las líneas de investigación que nos dicen y qué implicaciones tenemos para la práctica. Yo, para que no sea así, porque me han dicho que luego tendremos muchos espacios para compartir, para discutir, para avanzar juntos,
pero que en cualquier caso, si tenéis dudas, preguntas, cuestiones, queréis iniciar algún debate, yo encantadísima de no estar aquí hablando todo el rato, que ya necesito hablar agua. Os haré un guiño cuando necesite hablar agua, que alguien levante la mano, pregunte algo, y así yo tengo un momento para beber, ¿vale? Vamos al primer foco, vamos a la primera dimensión, que es la evaluación de contenidos que se han aprendido de manera cooperativa. No os agobiaré mucho con el tema de investigación, que sé que solo nos interesa a los académicos, pero para que tengáis idea de lo que hacemos. Mirad, esta es una investigación que llevamos a un congreso internacional, no sé si lo conocéis, es el ECER, que va rotando por toda Europa. Bueno, este fue en Oporto, qué bonito Oporto. Y lo que presentamos fue, nuestra investigación se centraba en ver si realmente los contenidos que se aprendían de manera cooperativa tenían mejor rendimiento, ¿sí?, que cuando se aprendían los contenidos de manera individual. Entonces, lo que hicimos fue seguir diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de diferentes profesores, docentes de infantil, primaria, secundaria, a lo largo de todo un curso académico, ¿sí?, que es esto basadas en tablas de progreso. Vimos el progreso de los alumnos en los contenidos aprendidos de manera cooperativa y de manera individual. ¿Qué nos dijeron los resultados? Mirad qué curioso. El rendimiento como rendimiento no cambiaba, no era significativo, visto desde un punto de vista global, considerando a todos los alumnos de manera conjunta. Y tú dices, pues vaya fracaso. Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el detalle de los datos nos dijeron que la diferencia, aunque no era significativa, sí que era muy significativa para aquellos alumnos que presentaban dificultades en el proceso de aprendizaje. Es decir, para estos realmente el rendimiento aumentaba muy significativamente. Y tú puedes decir, ya, pero ¿y los otros? Que siempre nos fijamos con este sentido de que la inclusión es solo de algunos y no de todos. Siempre nos acabamos fijando en aquellos determinados que tienen dificultades en el aprendizaje. Pues no, pudimos llegar a recoger algo que en términos psicológicos, que me tiene que salir el ramalazo de vez en cuando, es muy importante. Y es que el aprendizaje de los alumnos era mucho más significativo y funcional. ¿Qué significa que es significativo? Que se puede vincular con el conocimiento previo de los alumnos y, por tanto, perdura más en el tiempo. Esto los profesores lo llegaron a constatar de la siguiente manera. Hicieron una prueba en el tercer trimestre sobre contenidos trabajados y estudiados y aprendidos en el primer trimestre. ¿Qué vieron? Que aquellos contenidos que se habían aprendido de manera individual, casi el 80% de la clase suspendía. En cambio, en los contenidos aprendidos de manera cooperativa, el 80% de la clase aprobaba y con nota. Es decir, realmente la significatividad con la que se habían aprendido aquellos contenidos sí que era considerablemente mayor. Y además eran aprendizajes funcionales. ¿Qué es la funcionalidad? Que se puedan utilizar en contextos de aprendizaje diversos, es decir, que se puedan usar fuera de la escuela y en otros contextos escolares, ¿sí? Por tanto, los resultados, que a priori parecían un drama absoluto, la verdad es que nos dieron buenas pistas sobre qué tipo de aprendizaje, que ya se ha mencionado anteriormente, qué tipo de aprendizaje estamos buscando en nuestros alumnos, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica educativa? Que cuando yo decido que quiero evaluar contenidos que se han aprendido de manera cooperativa, puedo seguir, y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, que el aprendizaje es una cuestión, en último término, individual, porque yo no puedo construir conocimiento en la mente de alguien, sino en mí mismo. Entonces, que se trata de una evaluación individual, porque obviamente tenemos que comprobar hasta qué punto se ha construido ese conocimiento, pero que puede estar tanto al servicio de poner una nota, como también, y yo diría, y sobre todo, al servicio de la regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que cuando yo evalúe esto, me permita tomar decisiones sobre cómo mejorar mi enseñanza y sobre cómo ayudar a los alumnos a regular su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? Un apunte, teniendo en cuenta, y ya que sabemos que los aprendizajes que se aprenden de manera cooperativa son más significativos y funcionales, lo que tendríamos que promover y hacia donde tendríamos que avanzar en la medida de lo posible es en promover tareas, actividades de evaluación que sean lo más abiertas posible, es decir, que permitan más de una posible respuesta correcta en su resolución
y que además estén contextualizadas, es decir, que permitan un marco de reflexión y de situación de aprendizaje amplio. ¿Sí? Cerramos la primera dimensión, el primer foco. Voy un poquito rápida porque si no, no me da tiempo, pero si tenéis alguna cosa a comentar, insisto, agradecería que alguien, si tiene alguna cosa a comentar, la comentase. ¿Nadie tiene nada que comentar? ¿No? Seguimos. Segundo foco. La evaluación de las actividades que se realizan o que se resuelven con una estructura cooperativa. ¿Qué nos dice la investigación en este sentido? Mirad, en el mismo congreso presentamos los resultados de una investigación que es una tesis doctoral que está llevando a cabo Verónica Jiménez en la Universidad de Vic y que yo tengo el placer de dirigir, sobre evaluación y aprendizaje cooperativo. Entonces, absolutamente todo el profesorado está de acuerdo en que la evaluación es muy importante para que los alumnos aprendan a aprender. Es decir, que cuando realmente utilizamos la evaluación al servicio de la regulación del aprendizaje, el aprendizaje aumenta de manera exponencial. Es decir, es la clave para que realmente los alumnos aprendan a aprender. Pero luego, cuando revisábamos datos en relación al programa y al uso que se hace de las estructuras al servicio de la evaluación, nos encontramos lo siguiente. En el ámbito B, cuando utilizamos estructuras cooperativas en el aula, solo el 2% del profesorado las utiliza con el objetivo de evaluar. Solo el 2%. Aunque el 81% sí que utiliza estructuras cooperativas para captar cuál es el conocimiento previo de los alumnos antes de iniciar la unidad didáctica, es el 81%, pero ninguno, o muy pocos, un reducto que no era nada significativo, lo pone al servicio de lo que decíamos antes, de mejorar o de cambiar la planificación o de modificar cierta entrada en la unidad didáctica, etcétera, etcétera. Se utiliza únicamente para captar conocimiento previo, pero no para tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante la unidad didáctica, el profesorado no utiliza las estructuras con finalidad de proporcionar ayuda educativa, sino simplemente para que resuelvan y aprendan los unos de los otros sin su intervención, sin su apoyo a este proceso de aprendizaje. Y finalmente, al final de la unidad didáctica, el 19% utiliza estructuras cooperativas con el objetivo de evaluar. Y aquí evaluar tenía el mismo sentido que calificar, es decir, para poder conseguir una nota final vinculada al tema del aprendizaje cooperativo. Esto es lo que nos dice la investigación que hemos realizado al respecto. Y una cosa, un apunte, veo que la gente está haciendo fotos y todo esto. Yo no tengo inconveniente en dejarla y que la podáis tener todos, o sea que no... ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene para la práctica educativa este hecho? El hecho de que realmente el uso que se hace de las estructuras cooperativas para la evaluación sea el que es. Pues que además de servir para calificar, yo diría tendría que servir para tomar decisiones sobre el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y no únicamente con función acreditativa o sumativa al final del proceso. La relevancia que toma el proceso de decisiones en dos sentidos, en dos. Primero, ¿en qué momento voy a evaluar? Por lo tanto, si yo tengo una unidad didáctica, tengo que poder planificar, como hemos dicho al principio, en qué momentos voy a introducir acciones específicas que tengan como finalidad evaluar el aprendizaje y yo diría evaluar e incorporar aspectos de evaluación de la enseñanza. ¿Sí? ¿En qué momento se va a evaluar y al servicio de qué voy a poner los resultados de la evaluación? Para mí esto es fundamental. Es decir, muchas veces tenemos tan interiorizado que para lo único que sirve la evaluación es para corroborar, para comprobar hasta qué punto han aprendido los alumnos o en qué grado han aprendido los alumnos aquello que yo pretendía que aprendiesen, que nos hemos olvidado que lo podemos poner al servicio de lo que decidamos. Es decir, que somos nosotros los que decidimos para qué va a servir esa evaluación. Entonces, es muy importante que lo podamos decidir a priori. ¿Para qué voy a utilizar esa evaluación? ¿Sí? O los resultados que salgan en esa evaluación. Y sobre todo incorporar aspectos de proceso. Vamos al tercer foco. Evaluación de las estructuras aplicadas. A ver, una de las cosas que estamos precisamente ahora, estamos intentando analizar en el grupo de formadores sobre educación inclusiva de la Universidad de Vic, estamos intentando analizar todas las estructuras
que vosotros conocéis, ¿qué propone el programa? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la mayoría de estructuras propuestas, la gran mayoría, no dispone ni de estructura de participación ni de estructura propiamente de actividad. ¿Qué implica esto? Que no dice exactamente, no prevé exactamente quién hace qué en cada momento en los equipos de 4. ¿Sí? Los que sí marcan claramente una estructura de participación muy clara, muy evidente, son el folio giratorio, el 1, 2, 4 y lápices al centro. Estas tres son las únicas que realmente en el diseño marcan quién hace qué y cuándo lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos estamos dando cuenta? ¿O cuál es el peligro? Que si no se garantiza la estructura de participación en una actividad resuelta de manera cooperativa, no podemos hablar de cooperación propiamente dicha porque no se dan las dos condiciones de participación equitativa y de interacción simultánea. ¿Sí? Esto, que puede ser, y ahora se han obsesionado con esto, es una obsesión porque realmente nos damos cuenta que si no proporcionamos estas guías, estas pautas, quién hace qué en cada momento, la interacción que se da entre los alumnos puede ser muy arbitraria. Puede ser, yo empiezo a proponer y ya dirán los otros. Yo, como ya me lo han dicho, no digo nada. Y, por tanto, no garantizamos las dos condiciones necesarias para hablar de aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Por tanto, la primera implicación es que de aquellas estructuras que no garantizan a priori en el diseño una estructura de participación, nosotros le dotemos de esta estructura de participación. Por ejemplo, si hacemos un saco de dudas, si hacemos una parada de 3 minutos, marquemos claramente quién hace qué en cada momento. ¿Sí? Es decir, que dotemos a las estructuras de esta estructura de participación y de actividad. Para ello, hemos elaborado una rúbrica que permite, no tanto por la rúbrica, no tanto por la gradación, sino porque permite identificar cuáles son los elementos importantes a considerar si realmente lo que queremos es evaluar, que no es menor, evaluar cómo se ha llevado a cabo la estructura en esa actividad. Por ejemplo, yo ya he empezado a hacer mis pruebas con mis alumnitos de universidad y muchas veces te das cuenta que el éxito o que realmente salga bien una actividad, un producto, depende muy mucho de cómo se ha organizado esta estructura. Y, por tanto, hay como vinculaciones directas entre la manera como se estructura y el resultado final o el producto final al que llegamos. ¿Sí? A ver, os enseño la rúbrica. Aquí está. ¿La podéis ver? ¿La amplío un poco? Más que nada porque lo que me interesa es la parte de la izquierda, es precisamente las dimensiones o los elementos a tener en cuenta a la hora de poder valorar o poder evaluar una estructura cooperativa. La participación equitativa, obviamente, es la clave, es que todos participen, no de manera igualitaria, que entiendo que a veces puede resultar confuso el término, no de manera igualitaria porque estaremos todos de acuerdo que de manera igualitaria no van a participar, pero sí que todos tengan la opción de participar en la actividad, por tanto la participación equitativa. Aspectos importantes de la interacción simultánea. Pues bueno, nos hemos dado cuenta que dentro de la interacción simultánea, aquellos elementos cruciales para poder hablar de que realmente los alumnos interaccionan entre sí con sentido para cooperar, es el turno de palabra, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de la escucha como desde el punto de vista del habla, de la exposición, de la comunicación, ¿sí? Es decir, bidireccional. Un aspecto importantísimo y a la vez muy complejo, estaréis de acuerdo, y dificilísimo, es el tema de la toma de decisiones conjunta o todo el tema de los procesos de negociación. Es decir, una estructura de actividad cooperativa tiene que favorecer, tiene que promover que realmente se tomen decisiones conjuntas y consensuadas en los equipos. Y finalmente la ayuda mutua. La ayuda mutua en los dos sentidos también, tanto de ofrecerla, de darla, como de recibirla y aceptar recibirla. ¿Sí? Estos serían los elementos clave que hemos definido como parte de la interacción simultánea entre los alumnos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Continuamos. O me estoy explicando muy bien, muy bien, muy bien. ¿Os estáis durmiendo? O no sé yo.
¿Qué hipótesis más hacer? ¿Se está entendiendo bien el recorrido? ¿Sí? Perfecto. ¿Os está resultando útil o estoy diciendo obviedades? ¿Sí? Vale. Lo digo porque si no, nos reestructuramos. Vamos al cuarto foco. El cuarto foco, ya os he dicho, es mi preferido porque es el que levanta más ampollas. ¿Por qué? Porque aquí viene, ahora es cuando íbamos a quedar todos retratados. ¿No habéis hecho vosotros alguna vez, a lo largo de vuestro recorrido como profesionales de la educación, la evaluación de un único producto final, grupal, sin previamente haber enseñado a cooperar? Pues aquí tenéis el ejemplo más claro de que acabamos evaluando cosas que no enseñamos previamente. Es decir, les proponemos retos y actividades para los cuales los chavales no están preparados. Y además les ponemos una nota al final. ¿Sí? Ya como INRI, ¿no? Venga, la guinda, pues ala, tienes un tal. Sin previamente haber puesto las condiciones necesarias para que la tarea se pudiese resolver de manera satisfactoria. ¿Sí? ¿Qué nos dice la investigación en este sentido? Esto que os estaba diciendo, que me había anticipado el discurso a lo que estaba escrito, que esto lo hemos hecho todos. Hemos evaluado un producto final grupal. No sé qué hacéis vosotros al respecto, si tenéis una única nota para todo el equipo, si diferenciáis las notas para los diferentes miembros del equipo. Por eso es la que más me apasiona, porque es la más difícil de resolver o la que supone más decisiones a tener en cuenta si queremos evaluar de forma coherente. ¿Sí? Porque yo no sé vuestros alumnos, pero mis alumnos en la universidad utilizan y entienden perfectamente el término de es justo o es injusto, o sea, el término injusticia solo lo conciben para términos de cómo puede ser que tal tenga la misma nota que yo, coma, qué injusto. Es decir, el qué injusto esconde precisamente todas estas decisiones que hemos o no tomado previamente en relación a la evaluación de este producto final único grupal. ¿Sí? Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Dice, pero ¿nos vas a decir cómo hacerlo o no? Bueno, vamos a intentarlo. La idea es fundamental si yo propongo que los alumnos, que tiene mucho sentido, por ejemplo, en los trabajos, yo que les hago elaborar trabajos por proyecto, o situaciones problema, o resolución de casos, obviamente el resultado final va a ser único para todo el equipo, ¿sí? Es decir, el producto será uno. Yo acabo evaluando, acabo revisando y calificando un único producto. Pero tengo que pensar a priori muy mucho qué decisiones tengo que tomar para llegar a esta nota final de equipo. ¿Se entiende? Vamos a hacer un repaso por qué tipo de decisiones tengo que tomar y cómo o en qué sentido las puedo tomar. Venga, se puede decidir que la calificación será la misma, es decir, que si ese producto final tiene un 8, todos los miembros del equipo tendrán un 8. Esta es una opción, ¿sí? Dice, anda que te has lucido. Bueno, es una opción. Otra opción, se puede decidir que la calificación será ponderada, es decir, que se tendrá en cuenta la aportación que cada uno de los miembros del equipo haya realizado a la elaboración del producto grupal final. ¿Sí? Eso también se puede considerar. Si es así, es decir, si va a ser una evaluación ponderada, tengo que tener muy claros con qué criterios voy a establecer esta ponderación a priori, y que ellos lo conozcan, obviamente, no me puedo plantar al final de todo y decir, pues mira, de este trabajo que tiene un 8, en realidad tú tienes un 5, tú un 2, tú un 8 y tú un 7. Dirán, ¿pero cómo? Bueno, porque he tenido diferentes criterios. Al principio, antes de plantear el trabajo, tienen que tener muy claro cuáles son las normas y los criterios con que vamos a acabar evaluando ese producto. Por ejemplo, ejemplos de lo que yo hago con mis chicos. En una asignatura, en la asignatura que hago en Magisterio, lo que les hago es que previamente, que para poder participar en la elaboración de este producto final grupal, previamente tienen que realizar actividades individuales que yo reviso,
que yo compruebo que se han hecho, que no se han hecho y con qué grado de participación se ha hecho y con qué grado de excelencia o no se han hecho. Y esto contará para la ponderación final, ¿sí? Esto puede ser una manera de resolver el tema de las ponderaciones. Otra manera es que al finalizar este producto se realice algún tipo de actividad o tarea donde se tengan que utilizar pues, las competencias o se tengan que poner en juego, desarrollar las competencias que se han ido adquiriendo a lo largo de la resolución de ese proyecto o de la resolución de ese caso, etc. Y, por tanto, da cuenta de hasta qué punto realmente han hecho suyos los aprendizajes realizados. Esta la hago en la asignatura que hago en psicología. Y ahora aquí, sin ponerlo negro sobre blanco, ¿sabéis de qué me he dado cuenta? De que es mucho más inclusiva la segunda opción que la primera, muchísimo más. Porque en el a priori de la primera, es decir, si tú enfrentas a un alumno individualmente a realizar determinadas actividades a priori, sin contar con la ayuda de sus compañeros, hay alumnos que ya quedan fuera, ¿sí? Precisamente porque no han tenido este apoyo, esta ayuda de sus compañeros. En cambio, cuando tú primero realizas toda la parte más de equipo y permites que se ayuden mediante la cooperación a construir ese conocimiento, ves que los resultados a posteriori, cuando planteas esta tarea final, ves que realmente la ayuda de los compañeros ha sido fructífera, ha sido positiva para la construcción de ese conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, yo ya estoy empezando, ahora que nos hacen, mira, el día 15 tengo que entrar ya a los planes docentes, pues ahora me estoy planteando el hecho de cambiar, dejar el ejemplo 1 a un lado y pasarme a que todos los alumnos tengan la oportunidad de la ayuda a priori, mejor que a posteriori, ¿sí? Venga, que ya acabamos, qué pena. Vamos al quinto foco. Bueno, es que este quinto foco tiene también su tela. Vamos al quinto foco, a la quinta dimensión, al quinto aspecto sobre el cual podemos tomar decisiones. Reitero la idea inicial de los 5 aspectos, de las 5 dimensiones, no es que las tengamos que evaluar todas, es que tenemos 5 opciones o 5 posibilidades para tomar decisiones en relación a la evaluación. Ahora bien, alguna tenemos que tomar, porque si enseñamos a cooperar, lo tenemos que poder evaluar, ¿sí? Y una cosa muy importante ahora que entramos en esta quinta dimensión, es este quinto foco. Si enseñamos a cooperar, es decir, si damos el paso a ámbito C, necesariamente tenemos que tomar decisiones sobre cómo evaluamos la competencia de aprender a cooperar. Necesariamente. Porque lo que no se evalúa no es importante. Por lo tanto, si lo consideramos importante y realizamos actuaciones específicas para enseñar a cooperar a nuestro alumnado, lo tenemos necesariamente que evaluar, ¿sí? Aquí que os voy a descubrir que lo que propone el programa, es decir, el programa ya prevé diferentes instrumentos, diferentes herramientas que favorecen, que facilitan tanto el aprendizaje como la evaluación de la competencia de aprender a cooperar, ¿sí? Que en este caso son los planes de equipo y los diarios de sesiones. Pero, ¿cómo utilizamos las revisiones o las valoraciones de los planes de equipo al servicio de la evaluación? Hemos encontrado cosas múltiples y diversas en esta tesis que se está llevando a cabo. Muchas opciones posibles. Hay gente que simplemente acaba cogiendo la rúbrica o las valoraciones, pone una nota final y esa nota se adjunta a la nota del área curricular específica o al boletín o lo que sea. Es decir, nos hemos dado cuenta que muy pocas veces se pone, lo que decíamos antes, al servicio de la regulación, al servicio del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Se pone, en el mejor de los casos, al servicio de la calificación, de llegar a una nota o una puntuación final. ¿Sobre qué aspectos tomaremos decisiones? Sobre 3, que son los que marcan el plan del equipo, el diario de sesiones. Primer aspecto, sobre los objetivos que teníamos como equipo, ¿sí? Y por tanto tendremos que evaluar si los objetivos que nos hemos marcado como equipo se cumplen o no y en qué grado. Segundo aspecto, sobre los roles que desarrollan los alumnos en el sí de los equipos. Y por lo tanto, esta tendría una dimensión más individual, vinculada a cada uno de los miembros del equipo. Un aspecto importante, aunque los roles
Estoy hablando porque supongo que todo el mundo es conocedor de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Aunque los diferentes roles de los alumnos se ejerzan de manera individual, ¿sí? Es decir, cada uno tiene una responsabilidad dentro del equipo y se ejerce de manera individual, no podemos olvidar nunca, nunca, que la reflexión más importante es ¿qué he hecho yo para que ella pueda ejercer bien su rol? ¿Sí? Es decir, no solo cómo yo he ejercido el rol, sino, aunque el foco siga siendo la persona, ¿qué he hecho yo para que realmente ella pueda ejercer bien el rol? ¿Sí? Es una dimensión súper importante de la evaluación de la cooperación en el sí de un equipo. ¿Sí? Y finalmente, los compromisos personales. En los compromisos personales la reflexión será la misma. Si he conseguido o no el compromiso personal que yo me había marcado y en qué grado, pero también y fundamentalmente cómo yo he propiciado que mis compañeros sean capaces de conseguir su compromiso personal. Ahí está la cooperación, ¿sí? Ahí está la cooperación, que incluso cuando nos movemos en el plano individual no se pierde de vista la dimensión de equipo, ¿sí? Y que nos tenemos que ayudar a conseguir el ejercicio de los roles y los compromisos personales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo supongo que es que estáis ahora todos pensando y deseando bombardearme a preguntas. Quiero pensar esto, ¿eh? ¿Qué implicaciones? Venga. Implicaciones desde el punto de vista de la dimensión de equipo o cuando nos planteamos la competencia de la cooperación a nivel de equipo. ¿Qué aspectos son importantes? Es importante tener en cuenta que la prioridad es que el equipo aprenda a organizarse y a funcionar mejor. Por tanto, que las decisiones estarán sobre todo al servicio de la regulación del aprendizaje y no tanto de poner una nota final. ¿Por qué? Porque acabamos penalizando a aquellos equipos que tienen un recorrido de aprendizaje y por tanto que necesitan de determinadas ayudas y determinados procesos para poder ejercer bien su función como equipo. Si les ponemos una nota, los estamos penalizando a priori. Por tanto, yo os recomendaría que en la dimensión de equipo la tengáis más presente para regular que para calificar, ¿sí? Aunque sea todo evaluación. Pero que la dimensión de equipo la reservemos para la reflexión, para desarrollar lo que decimos nosotros, la capacidad metacognitiva del equipo. ¿Por qué? Porque les permitirá tomar decisiones sin sentirse penalizados, sin decir, ves, y ahora por tu culpa, no sé si os pasa, a mí me pasa con mis adolescentes de 20 años, por tu culpa ahora tenemos esto, por tu culpa ahora me han dicho lo otro. Por lo tanto, más vale mantenerlo en un plano de regulación. Mirad, hemos elaborado una rúbrica, insisto, lo importante no es tanto la gradación, que yo pienso que es muy mejorable, que se tendría que adaptar muy mucho, sino los aspectos a tener en cuenta cuando enseñamos a cooperar a un equipo, ¿sí? Por tanto, ¿dónde ponemos el foco y qué aspectos les damos más relevancia cuando enseñamos a cooperar a un equipo como equipo? Vamos a revisarla, mira, me tiran 5 minutos, genial. Os la hago un poquito más grande, en el fondo se ve algo. ¿Veis algo? ¿Sí? Vale. Mira, primer apartado o primer aspecto, primera gran dimensión importante a tener en cuenta a la hora de evaluar la competencia de aprender a cooperar a un equipo, la preparación. Es decir, lo previo, el a priori del hecho de aprender a cooperar, ¿sí? Del hecho de ponernos a cooperar. ¿Qué aspectos son importantes dentro de esta dimensión? 4 aspectos. Primero, los objetivos. ¿Qué objetivos nos hemos marcado y en qué grado los hemos conseguido o no los hemos conseguido? Segundo aspecto, la planificación que hemos hecho de la actividad o de la tarea que teníamos que realizar. Si nos hemos planificado, si no nos hemos planificado, cómo nos hemos planificado, ¿sí? Todos los aspectos más de planificación. ¿Qué decisiones hemos tomado como equipo? Y si las hemos tomado de manera conjunta, consensuada, democrática, por imposición, etc. Y finalmente, cómo hemos asignado los roles en el caso que nos hayamos asignado nosotros o en el caso que nos lo hayan asignado el docente, hasta qué punto hemos conseguido realmente que esta asignación de roles sea lo máximo equitativa. Esto en relación a la preparación. En relación a la ejecución de la tarea o los procesos de regulación dentro de la tarea. ¿Qué aspectos serían importantes? La participación.
Es decir, si realmente se da o no se da esta participación equitativa que tanto buscamos y que tanto promovemos, ¿sí? Aspectos de participación. Un aspecto importante, aspectos de iniciativa. Es decir, es importante que los alumnos también aprendan que tienen que desarrollar la iniciativa, que no pueden esperar a que siempre sea otro el que inicie la actividad, a que siempre sea otro el que proponga una primera respuesta, por lo tanto, pero esto se lo tenemos que poder comunicar, lo tenemos que poder promover y fomentar, ¿sí? Por lo tanto, la iniciativa, otro aspecto que tendremos en cuenta. Otro aspecto fundamental vinculado a la interacción simultánea son todos los aspectos de intercambio de la información, de la comunicación, de la interacción en el sí de los equipos. Más aspectos de la ejecución y de la regulación. Aspectos de ayuda mutua. Es decir, de darla, de recibirla, de aceptarla, de no querer ofrecerla, etc. Un aspecto que os encanta a los docentes, el tiempo. Por lo tanto, la gestión del tiempo, ¿sí? Es que pierde mucho tiempo, es que no, bueno, pues tenemos que ayudarles a regular cómo gestionan el tiempo, cómo planifican el tiempo y, por tanto, realmente qué decisiones toman en relación a esto, ¿sí? Resolución de conflictos. Es verdad que nos olvidamos, yo la primera, muy a menudo de todo lo que conlleva el ámbito A, la cohesión del grupo. ¿Cómo se resuelve esto cuando ya están en el sí de los equipos cooperativos? ¿Cómo les ayudamos a resolver los conflictos que surgen cuando están cooperando y están resolviendo actividades de manera cooperativa? ¿Sí? Por lo tanto, todo el tema de la resolución de conflictos, todo el tema de reajuste de la actividad o la tarea cuando tienen que tomar decisiones de reajuste, de no llegamos, no cumplimos, lo que sea. Un aspecto importante que salía antes, la responsabilidad individual. Es decir, por mucho que fomentemos la cooperación, obviamente un punto de responsabilidad individual es necesario para cooperar, porque si no, no hay cooperación que exista, ¿sí? Pues cómo va el tema de cómo vamos a valorar y cómo vamos a tener en cuenta la responsabilidad individual en la resolución conjunta. Y finalmente, aspectos de reflexión, que estos son los aspectos que se tenían en cuenta de manera más directa en el plan del equipo, ¿sí? Si se han cumplido o no los objetivos y en qué grado, las actuaciones, si realmente aquello que se había pactado de manera conjunta se ha desarrollado o no, y la calidad del producto. Es decir, también tenemos que poder valorar si hemos sido capaces como equipo de dar respuesta a aquello que se esperaba de nosotros, ¿sí? Aquello que se demandaba en términos de vínculo con un área curricular específica o con la tarea que vehiculaba ese contenido específico que teníamos que abordar y que teníamos que aprender. ¿De acuerdo? Por tanto, esto sería el panorama de qué aspectos tendríamos que tener en cuenta cuando desarrollamos o cuando ayudamos a desarrollar la competencia de aprender a cooperar en equipo. ¿Sí? Y finalmente estaría la dimensión más individual, es decir, igualmente la evaluación de la competencia aprendizaje cooperativo, pero desde un punto de vista individual, desde el punto de vista de un miembro del equipo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que esta evaluación la tenemos que poder desvincular en el máximo de nuestras posibilidades de la dimensión de equipo, ¿sí? Es como intentar asumir esta responsabilidad individual que tenemos en relación al equipo. Y por tanto, esta sí, como es el desarrollo de una competencia, esta sí que puede obtener una calificación, ¿sí? En esta sí que podemos tomar decisiones al servicio de calificar a los alumnos si realmente han desarrollado o no y en qué grado la competencia de aprender a cooperar, ¿sí? En esta sí que se podría tener pero sin olvidar, obviamente, por favor, sin olvidar toda la vertiente más reguladora del proceso, más que me permita tomar decisiones de mejora, qué tengo que hacer para mejorar mi implicación en el equipo, la ayuda que ofrezco a mi equipo, etcétera, etcétera, ¿sí? En este sentido, está la rúbrica igual que la que os he presentado, pero vinculada más. Os está matando el collar, ¿a que sí? Me acabo de dar cuenta ahora. Que tiene como foco, que tiene como punto de mira un miembro del equipo de manera individual, ¿sí? Y no tanto el equipo como tal. Entonces, en este sentido, la idea de estructura es la misma, estaría toda la parte de preparación, toda la parte de ejecución y regulación y finalmente toda la parte de reflexión, pero vinculada a cada uno de los miembros del equipo, ¿sí?
Un peligro que he detectado yo utilizando este curso. El peligro es que si esta reflexión que hacemos con ellos, con el foco individual, la hacemos dentro del equipo, se utiliza muy fácilmente para acusar, para culpabilizar, para lo que sea. Por lo tanto, en la medida de lo posible, estaría bien que todo este proceso de evaluación de la competencia de aprender a cooperar individualmente se pueda realizar en la medida de lo posible de forma privada e individual. ¿Sí? Porque si no, el efecto que puede tener en el equipo puede ser contraproducente. O digámoslo de otra manera, al principio se recomienda que sea individual, porque primero tenemos que poder fomentar toda la parte de autorreflexión, de autocrítica, de ser capaces de proponer nosotros mismos propuestas de mejora para después aceptar que sean los otros los que me digan qué debo hacer, cómo puedo mejorar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, preservar como este espacio más privilegiado de reflexión, más individual, más de auto que de coevaluación. ¿Sí? Por lo menos en un primer momento, para luego ya pasar a aceptar y a promover y a fomentar, que es fundamental en la cooperación, la coevaluación. ¿Sí? Pues muchas gracias. Ha sido todo un placer estar con vosotros. ¿Nos vamos? ¿Te dejo estar aquí? Si quieres, digo dos palabritas de francés. Bueno, yo creo, nik uste dut Milak ireki dizkigula galdera asko eta pentsatzeko puntu asko, izango dugu bere hitzaldia gure blogean erabili ahal izateko, izango dugu bere PowerPointa, eta pentsatzen dut praktikarekin joango garela berak ireki duen fronte askori pausoak ematen zen, fronte asko ireki dizkigula uste dut. Orain, gure lanean jarraitzeko joango gera 4 geletara eta hor daukazue programan eta gogoratu egiten dut gure antolaketarako hemen geldituko da A eremua, izena eman duzuen taldean A eremua baldin bada, B eremua izango da bat gelan, eta C eremua 1-3 gelan, eta programaren beste aurpegiak izango da 1-5 gelan. Egingo dugu lana taldeetan eta 12etan izango dugu atsedena hemen kafetegian edo kanpoan antolaketak ez du ezer antolatu, osea norberak hartu dezake atsedenean zerbait, eta 12:30 izango dugu bigarren tailerra. Hor, 12:30 tailerra non dugun baita daukazue programan, norberak begiratu dezala ze gelan tokatzen zaion, eta bukaeran, ordu bietan, ordu tardiko tailerra, atsedena ordu erdia, ordu tardiko tailerra, eta bukaeran ordu bietatik ordu bitardietara berriro hemen tailerren ondorioak eta erronkak izango ditugu. Beraz, orain bai da gu guztion hitza eta gu guztiok operatzeko momentua eta bagoaz bakoitza gure lekura.